Experiencia y lenguaje cortés. El texto de Juliana mantiene una estructura circular, pues circular es su razonamiento que gira incansable en torno al horizonte abierto del amor. Este tipo de escritura que se aproxima a la música y a la canción se debe no tanto a la época como al carácter indecible de la experiencia que quiere expresar y precisa del difícil arte de la interpretación, porque todo discurso es interpretación, pero no toda interpretación se constituye como arte. Juliana es consciente de la riqueza de su experiencia y de la enorme carga simbólica del lenguaje y utiliza los datos, las figuras interpretativas, en libertad, recreándolas y dándoles sentidos nuevos, o rompiendo por eso, así que se vuelve una y otra vez a sus visiones y a sus palabras, tratando de que éstas se abran y ahondándolas y recurriendo a la simbología de números y colores, en una arquitectura visionaria imposible de reducir, pero su terminología corre el riesgo de parecer sentimental si no se tiene en cuenta el trasfondo de la obra, en la que se refleja el todavía cercano para ella lenguaje cortés medieval y los relatos artúricos y la leyenda del Grial, iluminados por su experiencia única y aplicados a Dios como lo hicieron otras místicas de la época. En esa transposición del lenguaje cortés, Jesús se le muestra como el caballero que parte a la aventura para salvar a la dama, y cada ser humano, abandonado todo lo que es, que deja así su reino, vaciándose y arriesgando su vida en grande, porque grande es su deseo. Y Jesús es el caballero cortés y gentil, bello y gracioso, para quien su amada es el bien más precioso y el tesoro escondido que desea ardientemente rescatar. Evidentemente las palabras han ido perdiendo su sentido pleno con el tiempo, porque gracioso significa atractivo y amable, pero se refiere también, y no en último lugar, a la gracia de Dios. Esa gracia que es amor y delicadeza y ternura y que es en definitiva el mismo Dios, y precioso no será tan solo hermoso, que también dice, sino valioso y de alto precio, y tan alto como ese deseo y amor infinito que hacen que el caballero abandone todo en busca de su amada, y tan alto como la vida y la muerte que Jesús ha debido afrontar para encontrarse con el ser humano, su amado, su hijo, su amigo, para llevarle de nuevo al reino le pertenece. Pues Jesús es también nuestra preciosa Madre, que nos engendra de nuevo a la vida divina. Es amable, repetido una y otra vez por Juliana, y es decir que es digno de ser amado, y al tiempo es amoroso y lleno de delicadeza y bondad. En realidad, esos términos no nos son ajenos, todavía están cerca de nosotros, aunque convenga llamar la atención sobre ellos para no perder la profundidad que Juliana les da. Pues ese Dios gentil y amable y cortés es al tiempo el fondo de nuestro ser y nuestro fundamento y raíz del que participa nuestra substancia. El ser humano participa en la vida de la divinidad y en el poder y en la sabiduría y el amor y la belleza de la Trinidad Santísima, y esto lo dice en el capítulo 58. Juliana trata de mostrar el camino hacia esa conciencia de la unión con Dios y para ello utiliza el lenguaje con suma precisión. En el texto hay una intención clara de subrayar esa participación que el lenguaje empleado hace explícita. Tras la utilización en el Reino de Inglaterra de la lengua de Oil, impuesta por la monarquía normanda, que fue en el siglo XIV, entonces se ha establecido ya la lengua inglesa. Esta se desarrolla con gran rapidez, pero la traducción de algunos términos al inglés actual hacen desaparecer los riquísimos matices que poseía la lengua recién formada. Y esto afecta especialmente a las visiones, y por eso puede ser conveniente repetir lo ya señalado sobre un término fundamental en el texto que dice atonement o at one man. Juliana insistirá en hablar de la reunión, la reconciliación,
el hacerse uno, el volver a estar en armonía del ser humano y Dios, y con esa intención escribe su texto, y así se puede comprender el término empleado si es que nos atenemos a su etimología, ad one man. Sin embargo, la traducción moderna que dice expiación, que de hecho he evitado, reviste la carga dolorista de la insistencia en el sufrimiento y la muerte, o aún peor, en la satisfacción procurada por ese sufrimiento a Dios. Otro tanto sucede con el término recollection, del latín recollegere, que la palabra recuerdo traduciría fielmente si es que conservara su sentido etimológico. Recordar, traer al corazón, en lugar de la visión, y no hubiese terminado remitiéndose a algo ya pasado. Así que lo traduzco por contemplación, porque así Juliana lo precisa en el capítulo 2, lo que está queriendo decir con dicho término. Porque el lenguaje de Juliana no es un lenguaje abstracto, se palpa. No es el suyo ese pensamiento escolástico y académico que a partir de la deducción establece una verdad inamovible. La verdad cerrada y excluyente que se arroja sobre todos aquellos iletrados, entre comillas, que no participan de ella. Por el contrario, el texto de Juliana está dirigido, y ella se cuida de manifestarlo, no a los adelantados, ni tampoco a los que se creen doctos, sino a la gente sencilla y a quienes quizás, atemorizados por el dios de la ira, abandonan su fe o viven sometidos. La revelación no pertenece a unos pocos. Todos pueden llegar a ella y aprender de ella, porque Juliana querrá que todos veamos y que experimentemos y que deseemos y que preguntemos. Ese es también el deseo de Dios. Dios, en su gran bondad, desea que deseemos saber, y esto lo dice en el capítulo 44. Este libro no está concluido. Llega al capítulo 86. Es un libro abierto, como la vida. Conviene pues así huir de interpretaciones cerradas, y muy especialmente de la interpretación pía y dolorista, que se ha hecho muy frecuente y que es ajena a Juliana, para así recuperar la enorme carga de profundidad que su texto visionario introduce en el discurso religioso.